Y les pregunto, ¿no les ha pasado que a veces hay gente que tú dices, con este ya no hay más nada que hacer, este ya está perdido? Y a veces no lo decimos en voz alta, a veces lo pensamos nada más. Y no porque seamos malas personas realmente, sino porque somos humanos, porque somos limitados. Y aquellas personas que han fallado demasiadas veces, aquellas personas que han rechazado consejos, ayudas, oportunidades, aquellas personas que parecen cerradas y endurecidas, incapaces de cambiar, hacen que poco a poco en nosotros se vaya formando esta idea, ¿no? De decir, con ya no hay nada que hacer. Lo más delicado de esto es que a veces esta idea no solamente la proyectamos sobre otros, sino que también puede aparecer sobre nosotros mismos. Después de caídas, de errores, de incoherencias de nuestra vida con respecto a lo que Dios quiere para nosotros, podemos llegar a pensar, tal vez Dios ya se cansó de mí. En tiempos de Pablo, cuando escribió esta carta a los romanos, vemos que pasaba algo similar, algo parecido a esto que estábamos comentando ahora. Muchos pensaban que Dios había terminado con Israel porque no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y algunos creyentes gentiles, o sea, los que no eran judíos, empezaban a pensar que ahora ellos habían ocupado el lugar de los judíos definitivamente. Romanos 11, este capítulo que vamos a ver ahora, se escribe básicamente para corregir esa manera de pensar de estos creyentes que pensaban que estaban suplantando al pueblo de Israel. Y nos muestra algo fundamental que vamos a ver ahora en 4 puntos. En resumen, que Dios no actúa como nosotros, ni nos abandona como nosotros abandonamos. Y vamos a ver el punto 1. Dios no ha desechado a su pueblo. La salvación siempre fue por gracia. Vamos a repasar de los versículos 1 al 6. Si lo podemos tener en pantalla, muy bien. Dice Pablo a los romanos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vemos aquí que Pablo comienza con una pregunta. Los judíos enseñaban mucho a través de preguntas. Y Pablo era judío y además era maestro. Entonces él empieza con una pregunta y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta que hace Pablo no es teórica, es una inquietud real entre los creyentes romanos de ese lugar. Y la respuesta que da Pablo, o sea, él pregunta y responde, la respuesta que da Pablo es tajante y dice, en ninguna manera. Y para reforzar esta verdad, Pablo usa un argumento muy sencillo y muy humano, su propia vida, como si fuera su testimonio, ¿no?
Y dice ahí mismo en el versículo 1, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si Pablo dijera, a ver, fíjense en mí, yo soy judío, yo rechacé a Jesús, yo perseguí a los creyentes y aún así Dios me alcanzó. Esto demuestra que Dios no dejó de salvar judíos. Lo que falló no fue la promesa de Dios, sino la confianza equivocada de muchos judíos. Ellos pensaban que la salvación venía por nacer en la descendencia de Abraham, de tener la ley de Moisés, de cumplir los mandamientos, pero externamente. Pero el Antiguo Testamento en realidad siempre enseñó otra cosa, pero estaba velada a sus ojos. Abraham fue declarado justo por fe, antes de que existiese la ley. David habló del perdón como un regalo, no como una recompensa en los salmos. Los profetas, como por ejemplo Jeremías, anunciaron un nuevo pacto, pero no basado en obras, sino en un corazón transformado. El profeta Elías, aquí en este pasaje, este primer párrafo que leímos, dice, se quejaba porque él pensaba que era el único que amaba a Dios, era el único que quedaba, ya que estaba sirviendo a Dios. Y Dios le dice, aún hay algunos que me siguen. Esto no lo sabía Elías, pero Dios sí. Y esto es lo que dice Pablo a estos judíos, a estos no judíos, romanos, que es lo que pasa ahora con el pueblo de Israel. Jesús explicó esto de una forma muy clara en la parábola del fariseo y el publicano. Es una parábola en la que hay un fariseo, ¿saben? Los fariseos, estos maestros de la ley que se creían muy puros y muy cumplidores de todo. Había un fariseo que confiaba en lo que él hacía. Y había un publicano, que eran estos que cobraban impuestos, que eran aborrecidos por los judíos, que solo pedía misericordia. Y Jesús concluye que el publicano, el que todos aborrecían, el que para los judíos era impuro y se iba directo al infierno, dice que éste descendió a su casa justificado y el fariseo no. La ley nunca fue dada para salvar, sino para mostrar la necesidad de un Salvador. Nadie pudo nunca cumplir la ley, ni la va a poder cumplir tampoco. Solo uno pudo cumplirla perfectamente, y es Jesucristo. Y por eso es nuestro Salvador. Jesucristo mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Que esto los judíos mienten diciendo Jesús dice que no hay que cumplir la ley. Pero es totalmente al revés. Y Jesús también dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se cumplió en Cristo. Por eso Pablo afirma, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La salvación siempre fue por gracia, recibida por fe. Y dice Pablo en el versículo 6, si es por gracia, ya no es por obras. Entonces me pregunto, al haber analizado todo esto, ¿estoy descansando en lo que Cristo hizo? ¿Descanso en lo que Él hizo por mí? ¿O estoy intentando justificarme a mí mismo delante de Dios todo el tiempo?
Y pasamos al punto 2. Las ramas cortadas. Esto es religiosidad sin fe viva. Vamos a repasar del versículo 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que Él por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo usa ahora una imagen del olivo para explicar una verdad espiritual profunda de forma sencilla. Para los gentiles, el olivo es un árbol conocido como nosotros. Salimos por aquí, por cualquier patio de cualquier casa hay un olivo, en cualquier calle hay un olivo. Para los que vivimos en el Mediterráneo, como ellos, el olivo es algo de lo más normal. En otros países ya se lo tienen que imaginar porque no hay tantos olivos o lo vieron en una foto. Pero para ellos es algo normal. Y para los judíos el olivo también tenía un significado que representaba al pueblo de Israel. Dice que hay un solo árbol, pero no todas las ramas tienen vida. Dice que por su incredulidad fueron desgajadas, el versículo 20. Y aquí hay algo que es muy importante aclararlo, porque se ha dado para malas interpretaciones y no es lo que Pablo está diciendo. Entonces, por eso a veces es bueno leer la Biblia, pero mejor aún es estudiarla. Leamos la Biblia, pero también estudiémosla. Pablo no está diciendo que un creyente verdadero pierda la salvación. Está hablando de personas que parecían formar parte del pueblo de Dios, que tenían una religión, la cumplían, pero nunca confiaron realmente en Cristo. Jesús habló muchas veces de esta realidad. Nos habló de semillas que brotan, pero que no tienen raíz. Nos habló de personas incluso que cuando estén delante de Él, le decían, Señor, Señor, pero que nunca tuvieron una relación personal y real con Él. Entonces Pablo le advierte a los gentiles, a los que no son judíos, no te ensoberbezcas, tú por la fe estás en pie. No es una amenaza, es una llamada a la humildad. El creyente genuino no vive con miedo, porque Jesús dijo en Juan 10, 28, que nadie nos arrebatará de su mano. La advertencia que da Pablo aquí sirve para despertar al religioso sin fe, para cortar el orgullo espiritual y para afirmar al creyente sincero. ¿Mi fe es solo externa? ¿O mi fe nace de una relación viva con Cristo? El punto 3
Nos dice, Dios ama a Israel y a los gentiles, a los que no son judíos, con el mismo amor. Vamos a repasar del versículo 25 al 32. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí Pablo introduce algo que llama un misterio. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio para los primeros creyentes, porque nosotros ya lo tenemos revelado, ¿no? Cuando Pablo lo está diciendo aquí. Y no se refiere a algo que está oculto, que se le revela solamente a algunos elegidos, sino a algo que Dios va revelando progresivamente. El endurecimiento de Israel, aquí Pablo nos está diciendo algo que ellos en ese momento no sabían, que no es un endurecimiento total, que no es definitivo y que no es por la falta de amor de Dios. En un principio Dios permitió que muchos judíos rechazaran al Mesías. Y esto es para que el Evangelio llegara a los gentiles. Si todos los judíos hubieran aceptado al Mesías en ese momento, no sabemos cómo hubiera sido la historia a continuación. No sabemos si nosotros estaríamos reunidos aquí hoy, 2000 años después. Por eso no significa que Dios haya dejado de amar a Israel. Jesús mismo lo expresó con lágrimas cuando dice, por ejemplo, en Lucas, dice que Jesús, viendo la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Jesús siente dolor por el pueblo de Israel que no se arrepiente. Y en Mateo 23 nos dice que Jesús dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Eso no es rechazo frío de parte de Dios. Eso es amor que duele. Para dejarlo claro, Dios no ama más a los que no son judíos que a los judíos, ni tampoco ama más a los judíos que a los que no son judíos. El Evangelio, sabemos, porque lo dijo Jesús en Juan 3:16, en el versículo tan conocido por todos, que es para todo aquel que en Él cree. Para todo. No para los judíos que en Él creen, no para los no judíos que en Él creen. Y en Romanos 10:12, en el capítulo anterior, nos dice claramente que no hay diferencia entre judío y griego. Griego refiriéndose, en ese momento le decían griegos a todos los que no eran judíos, porque eran lo más conocido, ¿no? Pero al mismo tiempo, Pablo nos dice en el versículo 29 de este pasaje que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y esto qué significa? Dios no rompe sus promesas. Dios no cambia de carácter. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a Israel. Llegará un tiempo
en que muchos judíos reconocerán a Jesús como su Mesías. Como dice aquí en este pasaje, todo Israel será salvo. Todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Mesías en Israel van a ser salvos. Confío en el amor de Dios incluso cuando no entiendo sus tiempos. Y el último punto, el punto 4. Cuando no entendemos los caminos de Dios, aprendemos a confiar. Es la forma de aprender a confiar. Cuando no entiendes y aún así perseveras, es porque estás en el camino de la confianza. Vamos a repasar del versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pablo termina este capítulo adorando. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, lo que Dios sabe es tan profundo, tan inmenso. Piensa por un momento en lo poco que conocemos del universo. Es inmenso, ¿verdad? El hombre todavía no ha llegado a los confines del universo. Antes se pensaba que el universo era infinito y ya los científicos tienen un consenso de que el universo tiene un límite. Pero Dios traspasa los límites del universo. Incluso ahora se habla de muchos universos, cada uno con sus límites. Y Dios traspasa todos los universos que puedan existir. Y tal vez te da dolor de cabeza pensar en lo infinito, en que Dios nunca empezó a existir y nunca va a dejar de existir. Y nosotros queremos traer a ese Dios infinito a nuestra mente y queremos contestar las preguntas que Dios no nos ha revelado con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Y a veces decimos, Diosito, dame esto, Diosito, dame lo otro. Diosito no es Diosito. Diosito es el Dios todopoderoso, infinito, con profundas riquezas de sabiduría y ciencia, como dice Pablo. Después de explicar todo lo que ha explicado, Pablo reconoce algo muy importante. Y es que hay cosas que nunca vamos a poder comprender del todo. Y a veces está el fallo ahí y aparecen muchas sectas porque intentan explicar lo inexplicable, lo que no ha sido revelado. Y no sabemos por qué algunos creen antes y otros creen después. ¿Por qué tienen que primero creer los que no son judíos para que después crean los judíos? Te decía, tal vez la historia hubiera sido completamente diferente si hubiera sido al revés. No somos Dios. No sabemos por qué Dios actúa de una forma o de otra en cada corazón. No podemos etiquetar o sistematizar la forma de actuar de Dios. Eso no nos toca a nosotros. Pero sí sabemos quién es Dios, porque nos lo reveló en su palabra. Sabemos lo que Él nos ha revelado de Él. Y por un lado sabemos y tenemos certeza, porque está en su palabra, de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Refiriéndonos a hombres y mujeres, ¿no? Porque ahora ese es un tema delicado. Cuando aquí en la Biblia dice todos los hombres, se está refiriendo a todas las personas. Dios quiere que todos los hombres
y todas las mujeres sean salvas. Dios quiere que todas las razas, no importa si son judíos, si no son judíos, si son chinos, si son rusos, si son árabes o si son de Corea del Norte, Dios quiere que todos sean salvos. Dice en 2 Pedro, no queriendo que ninguno perezca. La raza humana está muerta, está separada de Dios. Y Dios no quiere que la raza humana permanezca muerta. Él quiere darle vida a través de Jesucristo. Por eso nuestra fe descansa en el carácter de Dios y no en nuestra comprensión. Dice aquí en el versículo 36, termina Pablo diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Las cosas no son para nosotros, no son para los judíos, no son para los no judíos, son para Él. Creo aún cuando no entiendo lo que Dios hace. Hay personas que tienen crisis de fe porque como no lo entienden, y vienen otros con argumentos pensados filosóficamente, los hacen dudar. Creo aún cuando no entiendo, puedo entender algunas cosas. Muchas están reveladas claramente, otras sujetas a interpretaciones, por eso hay denominaciones. Pero lo que Dios nos dice claramente, lo creo aún cuando lo otro no lo entiendo. Podemos concluir que Romanos 11, este capítulo, nos recuerda que la salvación siempre fue por gracia. Que Cristo lo cumplió todo, que la fe es lo que nos mantiene unidos a Él, que Dios no abandona a nadie y que su amor es más grande que nuestros esquemas. Tal vez alguien escucha esto y piensa, ya es tarde para mí. He cometido muchos fallos. He defraudado demasiado a Dios, a otras personas, a mí mismo. O tal vez lo está pensando de otra persona. Pero con este ya no hay nada más que hacer. Dios ya terminó con ese, no hay nada que Dios pueda hacer. Ya es tarde para esto. Romanos 11, esta carta que Pablo escribe a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma, nos responde que cuando nosotros nos vienen este tipo de pensamientos, la respuesta es, Dios no se cansa de esperar. Nuestra esperanza no está en nuestra constancia, sino en su fidelidad. Quizá la oración más honesta sería, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No entiendo por qué pasan estas cosas. No entiendo por qué te fallé. O por qué todo ese tiempo estuve tan cegado que no veía las cosas. Pero sé que tú me das otra oportunidad. Confío en ti. Vuelvo a ti y vuelvo a empezar. Y les invito a que se pongan de pie y vamos a orar.